Ujú. Buenos días. Bueno, vamos a admitir a los que están. Buenos días. Vamos a esperar unos minutitos para iniciar el 100%, mientras las personas están ingresando al webinar. Vamos a empezar a las 10:05. Tenemos las 10:01. Comenzamos en 2 minutos. 2 minutos. Bueno, para respetar los tiempos, vamos a comenzar. Buenos días. Agradecemos a la audiencia en sí. Le voy a ir cediendo la palabra a cada uno de los colegas presentes para que cuenten quiénes son. Yo voy a hablar al final. Primero le cedo la palabra a Rodrigo Testón para que pues, se pueda presentar. Hola, muy buenos días. Soy Rodrigo Testón, soy profesional del área marítima. Hoy día estoy asesorando a instalaciones portuarias, a terminales marítimos en varias regiones de Chile con respecto a lo que es el cumplimiento de requisitos de la circular marítima de Directemar, la llamada Oscar 75006. Y la O es por Oscar, por el código aliado de las banderas, cuando los buques se comunicaban así en el mar. ¿Qué quiere decir esto? Que hoy día estamos pasando por un proceso cierto de calificación de operadores de importancia vital del área de transporte, y el área marítima es una de las más importantes en el sentido de que mueve más del 80% de las cargas marítimas a nivel nacional y a nivel mundial, a nivel global. Sobre todo con los hechos que han pasado hoy día, ¿cierto?, en el estrecho de Hormuz y los choke points más importantes. Eso es lo que les puedo contar. Ahí vamos a conocer un poco más durante el desarrollo. Muchas gracias. Gracias, Rodrigo. Le cedemos la palabra a otro también, tanto como Rodrigo, amigo y colega de Mil Batallas, Cristian Osorio. Le cedo la palabra. Gracias, Marcelo. Un gusto estar con ustedes. Soy Cristian Osorio
ingeniero civil electrónico y en estos momentos gerente de proyectos para CMC 360. Así que estoy acá para clarificar algunas de las dudas, para apoyar un poco sobre la experiencia de implementación de proyectos de ciberseguridad y un poco explicar de qué viene, un poco los detalles de lo que pueda implicar, conceptos generales y etcétera. Así que esperemos que podamos tener una buena charla, una buena explicación. Por supuesto, cualquier consulta bienvenida por el chat y haremos lo mejor para poder contestarla o dejarla para contestarla más completamente más adelante. Así que un gusto poder estar con todos ustedes. Bueno, muchas gracias. Mi nombre es Marcelo Pérez, soy fundador y gerente de operaciones y ciberseguridad y servicios en general en CMC. Tengo también participación en algunas otras sociedades como FIH, DIMSIBE, entre otras, Colaboradores 360. Bien compenetrado hace 30 años en el mundo tecnológico y hace 15 en el mundo OT, operaciones tecnológicas. Así es como conocí a los colegas de acá, a Cristian en vidas pasadas en empresas de comunicación internacional japonesa y a Rodrigo lo conocí por el Foro Nacional de Ciberseguridad, donde somos parte hasta el día de hoy. Está un poco dormido el foro, pero estamos ahí todavía. Esperamos que despierte el foro en algún minuto. Voy a compartir una presentación como para hablar en términos generales. Primero partir desde una base. Y cuando hablamos de partir desde una base, eh, bajar el último slide, ya lo mostramos la vez pasada. Un poquito qué es lo que es la industria conectada. ¿Se ve bien, cierto? ¿Sí? Un poquito qué es la industria conectada hoy en día y qué significa y qué es lo que está pasando. Eh, la imagen de la izquierda es bien clara y concisa. Anteriormente, todas las fábricas, dígase, maderera, minera, generadoras eléctricas, empresas de agua, de sanidad, los mismos aeropuertos, empresas de transporte, eran mundos aislados, o silos, como le llaman. Y el Rodrigo lo cuenta súper bien lo de los silos. Eran silos aislados donde vivían en su propia, si lo llamamos al ámbito, por ejemplo, de Rodrigo Marítimo, en su propia embarcación. Entonces, tenían que preocuparse que ese nicho, ese silo o esa unidad funcionara. Los proveedores se conectaban de forma directa, los proveedores llegaban de forma directa y nadie sabía lo que pasaba ahí. Si había algún evento, no había un evento, lo solucionaban ahí en el backend. ¿Ya? Y nadie se enteraba. ¿Qué es lo que pasó? Que de un tiempo a esta parte ha pasado la industria 4.0, donde muchos de estos datos se requieren para tomar decisiones estratégicas desde el punto de vista tecnológico, financiero, académico incluso, entre otras cosas. Entonces nos vemos que la industria pasó de ser algo muy operativo, perfecto, es operativo, pero que nos entregue información a un área tecnológica para saber y poder tomar decisiones. Eso ha sido durante los últimos, yo creo, 10 años. Le cedo primero la palabra a Rodrigo para que nos cuente qué ha pasado yo le estoy hablando un poquito de la parte terrestre, por decirlo así. ¿Qué ha pasado con esto mismo en el ámbito marítimo? Rodrigo. Muchas gracias, Marcelo. Sí, comentarles que esta semana la Organización Marítima Internacional, que es un órgano de las Naciones Unidas, se reunió para que los Estados miembros puedan analizar varios temas marítimos relacionados con todo esto. En marzo ya se juntaron en un comité que se llama el Comité FAL, ahora el Comité MSC del Comité de Seguridad Marítima. ¿Por qué? Porque se está trabajando en el análisis y en el desarrollo del Código de Ciberseguridad Marítima. El próximo año y el siguiente, o sea, estamos hablando de aquí en un horizonte a 2028, tiene que quedar consolidado todo un proceso regulatorio de frameworks, que eso se va a unir ya hoy día a la realidad que hoy día tiene Chile con la institucionalidad que tiene a través de la ley Marco. Y por otro lado también cómo está formado con esta circular marítima, que es la O75006. Anteriormente Chile, a través del Código de Protección de Buques e Instalaciones Portuarias, el famoso código ISPS, que nació a raíz de los lamentables hechos de las Torres Gemelas, ha sido el único referente cierto normativo para la protección de las instalaciones portuarias. Pero eso estaba asociado con amenazas asimétricas, ciertos ataques terroristas. Pero eso hoy día, cierto, con esta revolución 4.0 que muy bien habla Marcelo, se está generando un escenario
casi distópico en el sentido de que todos estos silos, como muy bien él plantea, son unidades de negocio separadas, pero tienen una unión transversal, porque obviamente si falla uno, este eslabón de esta cadena logística se va a caer completa. Y ese es el desafío que hoy día tienen las organizaciones. Y es por eso que obviamente esta impronta, ¿cierto? Este awareness que se tiene que proyectar, que obviamente es nuestro afán también, para poder, ¿cierto?, generar un poco de difusión preventiva, en prevención, ¿cierto? Porque no vamos a poder evitar las amenazas se van a materializar y se van a generar los ataques. Pero por otro lado, se va a poder lograr, ¿cierto?, hacer una formación, ¿cierto?, que genere capacidades, ¿cierto?, de construcción de buenas conexiones, de buena cooperación público-privada. Y eso yo creo que es lo más relevante, ¿ya? Porque al final del día, si no hay colaboración, y esto también yo estoy acá en la octava región, también se está tratando mucho por acá, es la única manera, ¿cierto?, de que se genere un fortalecimiento. Y este robustecimiento, ¿cierto?, que termine de colocar los puentes sobre este canal de Chacao, sea obviamente lo que permita que todas las industrias que están interconectadas, porque esa es la palabra clave aquí, la interconexión, esta transversalidad, desde el tema eléctrico, porque somos todos electrodependientes, y no quiero adelantar más la historia, obviamente se va a generar un tema ahí que tenemos que estar coordinados para enfrentar estos desafíos. Gracias, Marcelo. Gracias a ti, Rodrigo, por la excelente explicación. Y le cedemos la palabra a Cristian Osorio para que nos cuente desde el aspecto eléctrico. Recordemos que este webinar lo estamos orientando en el tema eléctrico. Lógicamente tenemos que hacer este preámbulo para que se entienda por qué estamos llegando a esto. Entonces le cedo la palabra a Cristian. Vale, gracias Marcelo. Como bien decía Rodrigo, todos somos electrodependientes y esto viene principalmente el problema de la generación de energía, ¿no? ¿Y dónde esta hiperconexión se ve principalmente? Está en la robustez que podamos tener dentro de la infraestructura crítica. El gobierno ya definió hace varios años lo que era la infraestructura crítica, siendo una de ellas todo lo que son el sistema de generación, de transmisión y de distribución eléctrica. Y todos los sistemas que nosotros vemos de ciberseguridad están afectos a esta industria, a estos elementos, eh, a estos sistemas que conforman el proceso de generación de energía. Acá nosotros estamos viendo la necesidad de saber y de determinar información para poder decidir cuánto se produce, si se mejora la producción, si se vende producción, em, o si se tiene que disminuir en base a los límites que estén definidos. Por lo tanto, toda industria que estamos viendo ahora, dependiendo de esto, estamos hablando de la industria eléctrica, depende de la información que podamos obtener de todos los sistemas, dejando un poco de lado lo que era el sistemas aislados, sistemas isla, que simplemente no te entregaban información para la estrategia de la industria, ¿no? Em, por lo mismo, eh, todo este sistema tiene que no solamente definirse en términos de la generación, sino que de la mitigación de riesgo. Todo lo que va asociado a tener que evitar amenazas y mantener una industria robusta, una industria que sea capaz de poder soportar y poder mantenerse activa durante no necesariamente temas de ciberseguridad, no solamente de eso, sino que asociado también a la capacidad de poder encontrarse frente a otro tipo de eventos. Aquí, Marcelo, me parece vas a hablar más adelante de distintos eventos que han ocurrido en donde se puede ver precisamente este tema de la robustez, de poder estar con un sistema capaz de soportar los distintos dificultades, problemas, ataques que pudiese estar sustento. Así que de vuelta a ti, Marcelo. Correcto, gracias, Cristian. Mira, quisimos mostrar esta imagen hecha por la IA, lógicamente. No tengo esta capacidad de diseño, pero la IA es muy generosa con esto, en la cual mostramos un poco la arquitectura de cumplimiento transversal que tiene la ley 21.063 para ambiente OT&TI basada en el modelo Purdue. Este webinar va a quedar grabado, va a estar disponible después por las plataformas de Ciber y OT, así que si lo quieren después revivir y sacar un print screen de esta pantalla, esto es totalmente libre. O sea, toda la información que nosotros mostramos, conversamos acá, es información pública. No es secreta, ni secreto de Estado, ni nada por el estilo. Acá el tema OT, para diferenciar el tema TI, tenemos que hacer esta previa porque es más un tema físico. Y es súper importante que esto se entienda.
es un tema 100% físico. Acá hay mucho de tema que hay que ir a revisar porque recién se está hiperconectando la industria. Entonces, si ustedes ven acá hay un montón de información y uno dice, oye, tanto, tanto así. Acá hay varios factores bien importantes, como el que está acá a la izquierda, que es el diodo de datos que empieza a correr entre T y OT, ¿ya? Y por otra parte, la documentación y reportes que exige la ley, pasando desde los sistemas de control básico, proceso físico, control básico, que todo esto es físico. La inspección profunda, el nivel de control de supervisor. Alguien creo que le estaba pidiendo por si podíamos pasar después la imagen. No hay un problema, háblame después. Yo les escribo a casi todos por WhatsApp para después mantener un contacto más directo. Me la pides y te la paso sin ningún problema. Sí, vuelvo a repetir, las imágenes no son nada de la NASA, para dar una explicación más, un poquito más didáctica. Y finalmente, cuando pasamos a la 3.5, los accesos corporativos. Pero me quiero saltar esta imagen eh, que ha saltado, que la realizamos y no es para meter miedo ni para generar controversia. Yo ayer le mostraba con otros colegas y me decía, hay que aprender a surfear esa hora. Perfecto, sí. Pero en este webinar precisamente no venimos a hablar de la parte más, cómo lo vamos a hacer, sino qué es lo que va a pasar. ¿Y qué es lo que está pasando? Hoy en día tenemos a la izquierda todo el ambiente T de las capas 0 al 1, donde tenemos sensores, transmisores, RTU, PLC, entre otras cosas, y esto al hiperconectarse al mundo TI va a venir un tsunami de información de OT a TI. Y esto un poquito quiero primero cederle ahora al revés la palabra a Cristian, qué es lo que ha visto en el ambiente eléctrico, porque Cristian tiene una vasta experiencia entre ellos en plataformas eólicas, también ahora últimamente con temas de generación a través fotovoltaica, con subestaciones eléctricas, entonces que nos cuente un poquito desde su experiencia, cómo ve este tsunami de información que está empezando a llegar desde el área de OT al área de TI, y sobre todo en el proceso normativo, donde muchos vendors, que agradecemos que algunos de ustedes es vendor, están ahí, ustedes saben que las actualizaciones tienen que ser en forma programada, transversal, y no permiten actualizaciones aisladas, que es lo que un poquito también hoy en día está cambiando el paradigma. Te cedo la palabra, Cristian. Vale, gracias. Efectivamente, con lo que hablé antes del tema de la robustez está precisamente asociado a esto. Nosotros tenemos dentro de la industria eléctrica una serie de componentes, una serie de elementos que están siendo monitoreados, como mencioné, que se toman para tomar decisiones. Si estos sistemas no son lo suficientemente robustos, con este tsunami de información, con este arquetipo de transmisión de información, si no están preparados para este enlace, si no están preparados para esta comunicación, porque no solo va a ser en un sentido, sino que va a ser en otro, los sistemas van a colapsar. Primero por TI, por no saber cómo controlar, no saber cómo proteger a los sistemas OT y cómo poder mantener una robustez de esa comunicación como viceversa. El sistema OT que sea suficientemente robusto para interactuar con el sistema TI, para poder hacer ese enlace de comunicación, de protección, de, de- de poder mantener el sistema, la operación del sistema bajo esas circunstancias. Podemos pensar, por ejemplo, en un sistema donde el trabajo sobre sistemas remotos, llámese dispositivos de campo, no sea robusto. Todo lo que son las RTUs que no puedan, no estén funcionando en paralelo, que no tengan una forma de poder em, mantenerse en caso de que uno falle, la operación propiamente tal. A eso me refiero con robustez, que los sistemas de PLC tengan redundancia, tengan almacenamiento de datos. Estamos hablando de los sistemas de escala. Tú puedes tener, por ejemplo, una subestación eléctrica con un parque eólico, donde el parque eólico tiene sus servidores cada ultra robusto, ultra moderno y muy preparado, pero ¿de qué te sirve si la subestación misma propiamente tal, el sistema SCADA tiene 15, 20 años con un servidor antiguo que no tiene protección? Estás vulnerable, estás frente a cualquier problema que tenga ese sistema SCADA, terminaste con tu operación sin funcionamiento, o viceversa podrías tener un sistema SCADA actualizado en la subestación, pero si la planta fotovoltaica tiene su sistema SCADA no funcional o no integrado, tienes un punto potencial de falla que te va a generar problemas y te va a generar pérdidas de producción.
Entonces, es el sistema asociado a la robustez de garantizar la resiliencia, garantizar el funcionamiento para poder tener esta conexión de información con los sistemas de TI, de funcionamiento, que esté funcionando en forma óptima. Resiliencia a los datos, que tengas redundancia y respaldo de los datos, asegurar que toda la parte de OT esté funcionando en forma resiliente, en forma controlada y robusta para poder controlar lo que es la información y la comunicación con el equipo de TI. TI puede tener todo un sistema de firewall, todo un sistema encriptado de información, pero si no tiene un control y no hay una comunicación fácil con OT, no va a saber nada, está ciego. Entonces, no se puede dejar de lado lo que es la comunicación entre TI, eh, o se subentiende que debiera mantenerse un sistema robusto en ese contexto. Em, Mantener una red de servidores actualizada. Muchas veces tú puedes tener un sistema eléctrico que tiene, o un sistema digital que tiene, no sé, 20 años de antigüedad, y uno dice, no me ha fallado en 20 años, ¿por qué me va a fallar ahora? Un poco lo que decía la primera slide. Bueno, no es tanto la pregunta si me va a fallar o no, sino que cuándo. Todos los sistemas digitales son susceptibles a falla. Todos los La puntos, frase célebre, Cristian, claro, claro. si funciona no se Em, toca. exacto, sí, exactamente, pero lamentablemente eso a corto plazo puede ser, pero a largo plazo todas las cosas van a fallar, todas las cosas van a tener problemas. Es una pregunta de cuándo va a ocurrir ese problema y es una apuesta que hacen muchas personas, yo me incluyo en ciertos aspectos, de apostar a que no va a fallar en una X cantidad de tiempo y que por lo tanto no es necesario hacer ciertas medidas que uno podría estar haciendo para em, mitigar ese problema o tener control sobre la situación, sabiendo de que hay una degradación, hay una situación de riesgo aumentada y que vas a tener que hacer una acción de mantenimiento en el corto, mediano plazo o de forma programada. Mira, Em, deja agarrarme de eso, Cristian, que acabáis de Dale. decir, para darle el pase a Rodrigo, pero antes de hacer, hay una palabra clave, la mantención. La mantención es tan vilipendiada en los ambientes OT, nunca se hace, nunca se realiza. Se olvidan que hay productos mecánicos, estructuras metálicas, no es solamente componentes tecnológicos. Los componentes tecnológicos manejan estructuras. El componente tecnológico maneja estructuras. ¿Y por qué quiero destacar esto? Porque quiero darle ese mismo pase para que vamos entendiendo, dirán, ¿qué tiene que ver esto con la NERC? Tiene mucho que ver. ¿Qué tiene que ver con la 21.063? Tiene mucho que ver. Porque lo que estamos conversando son las cosas que piden el estándar. Si no se dan cuenta, estamos conversando de gobernanza, estamos conversando de actualización, estamos conversando de resiliencia, solamente que no se lo estoy nombrando de esa forma. Le estamos diciendo cosas que tienen que relación y que tienen que ver con eso. Entonces, llevando lo que está comentando Cristian, porque hoy en día, lo quieran o no, la parte marítima se está uniendo con la parte terrestre. Las desaladoras, los puertos, las tuberías de gas, tuberías de petróleo, hay un montón. Y Chile ya está en ese camino. Ya no hay una vuelta atrás. Como cuando se dijo nos vamos a la nube y no hay vuelta atrás, esto es lo mismo. No hay una vuelta atrás para esto. Entonces, en base a eso, quiero dar un contexto para Rodrigo. Rodrigo, cuéntanos tú que eres un hombre de mar. Me imagino que en los buques, en los barcos, no es posible hacer esto, de que hoy dejo esto obsoleto y no lo instalé esto hace 20 años y no lo voy a revisar nunca, no lo mantengo nunca. Eso es importante porque yo creo que esa misma espíritu de control y de mantención hay que traerlo a la tierra. Te deseo la palabra, Rorro. Muchas gracias, Marcelo. Es muy relevante todo lo que estamos conversando en el sentido de que efectivamente cada uno en su área tiene que tener un control efectivo, ¿cierto?, de sus activos. Primero desde su inventario, mantenimiento planificado, preventivo, ¿cierto?, de nivel uno, nivel 2, reparación, y ya obviamente entramos en una dimensión que obviamente se coordinan cosas. Lamentablemente, cada industria tiene sus desafíos. Y la área marítima no está ajena a eso. Como muy bien dice Marcelo, y dentro de todo este recorrer, nos hemos encontrado con varias sorpresas en el camino. ¿Por qué? Porque obviamente
cada industria trata de llevar de mejor forma sus procesos y obviamente tiene un sistema, ¿cierto?, de elección de proveedores que es un universo atomizado de opciones, ¿ya? Nos hemos encontrado con actuadores con nivel cero, ciertos sensores, entre otras cosas que son de múltiples marcas y obviamente no se genera una integración, no hay una armonización porque no conversan algunas, una por tema de cierta obsolescencia logística, otras por problemas de actualización, otros por problemas de armonización, ¿cierto? Y hablar hoy día de que soy una isla, ¿cierto? Que a mí no me va a pasar nada, eso ya es historia, ¿ya? Por eso la ISO 27001 habla mucho de cómo es la relación con los proveedores, cómo están acreditados ellos, quiénes son, cómo trabajan en terreno. Y ahí es donde, como muy bien dice Marcelo, es fundamental conocer lo que está pasando en la escena. Si yo tengo una grúa que lleva movimientos de contenedores, ¿cierto? Y mueve 120 contenedores a la hora, según los estándares de clase mundial que quieran implantar acá en Chile, ¿ya? Tiene que tener un sistema cierto de plataforma que le permita operar de esa manera. Y obviamente eso es información valiosa, ¿cierto? Para las toneladas transferidas anuales, que obviamente robustecen este EBITDA que la organización tanto persigue. Y yo estoy seguro de que esto que estoy conversando en esta área se replica en todas las demás. Esto es un tema que viene de norte a sur, de cordillera a mar y a nivel global. Porque obviamente este cumplimiento, como también muy bien decía Cristian, si estamos hablando, ¿cierto?, de estándares, donde queremos saber cuáles son los requisitos de este sistema, aparte de segmentarlo, obviamente tenemos que saber cómo funcionan mis componentes, cómo son los ciclos de mantenimiento y a quiénes tengo que acudir, que esa es la palabra, yo creo, más importante. Porque es fácil, ¿cierto? Yo puedo decir, ya, y voy a ser un poco coloquial tal vez, voy a matar una mosca con un cañón. Pero al final del día, si eso después no conversa con lo que tengo que construir como una arquitectura que tiene que conversar con otra. Porque esto ya no es un tema solo del mar, es un tema también en tierra. Tengo que llegar a un cliente y a un destino final, ¿cierto? Porque lo que traigo desde China o desde Europa o desde otro continente hacia nuestro país, hacia el destino, tiene que pasar por una serie de controles, ¿ya? Y que obviamente escapan un poco al tema de fiscalización. Es un tema, ¿cierto?, de cómo esta plataforma es confiable. Y ahí entra, ¿cierto?, todo lo que se ha hablado anteriormente y también cómo estos frameworks y estas acreditaciones que tengo que tener son un aval para decir que yo soy confiable en mi negocio y también que tengo la capacidad de, a través de esa acreditación, de ser competitivo. Y eso es Oye, ser obviamente Rodrigo, cierto diferenciado. Rodrigo, una pregunta así al hueso, tú sabes que nos gusta hablar de forma directa. ¿Es posible que salga un barco sin una mantención de un componente electrónico o un No, componente de tecnología? ¿Tú estos por qué estándares crees, son por qué establecidos crees que ya, tú por claro. qué, como hombre de mar y que trabajaste tantos años en eso y que ahora estás viendo temas en tierra, y me imagino que es sorprendente para ti, ¿por qué crees que sea tanto esto que, claro, la vida de uno en un avión, yo sé que hacen las mantenciones, conversábamos de una experiencia personal antes de comenzar el webinar con Cristian y con Rodrigo, que yo viví una experiencia que se apagó el sistema eléctrico de un avión en algún minuto. Entonces uno dice, oye, antes de despegar un avión lo revisan entero. Me imagino que un barco, un buque, un remolcador, lo que sea, lo revisan entero, no solamente que tenga el petróleo para navegar y me imagino todas las cosas, sino que también la parte de tecnología. Entonces, ¿por qué si esos elementos de transporte se revisan tanto? Porque una maquinaria que maneja ácido, petróleo, gas, generación de energía, no se revisa de la misma forma y no se mantiene de la misma forma. La industria marítima tiene muchos estándares que cumplir, que obviamente son desconocidos hoy en día, tal vez para la mayoría de la gente que obviamente no está interiorizada en el área, ¿ya? Y esto no es un tema de por qué hay ciberseguridad, esto es un tema porque es la calidad del producto que tiene que llegar al destino final, así lo exige. Y para eso hay Incoterms, ¿cierto? Que son términos de comercio internacional, hay seguros involucrados, hay un flete que se paga, hay un buque, como bien dice Marcelo, y ese buque tiene que navegar y tiene que navegar seguro. Tiene que estar con el combustible, con el lubricante y con su maquinaria al día. Afinado igual que el acuerdo de un piano, porque si no, el diapasón del teclado va a dejar la escoba. Si esto obviamente tiene que navegar por una tormenta, si tiene que hacer un cruce por el canal de Panamá y se queda botado ahí varado, etcétera. Y eso ya ha pasado, hay muchos ejemplos a nivel internacional de ese tema. Entonces, obviamente son ejemplos que exigieron después a la Organización Marítima Internacional hacer ciertas reuniones para que se genere legislación de control más robusto.
Es lo mismo que está pasando hoy día, o sea, pensemos que esta semana se está hablando de buques autónomos sin tripulaciones. O sea, un dron que está en el aire hoy día lo quieren ¿Y, replicar en el cómo- agua, ¿ya? y será Y hay una más vale película, que sea bien hecho, ¿se fijan? hay Entonces una ese es el tema película, de no sé fondo. si no sé si la he visto, una película donde trabaja, parece Cindy Crawford. Un barco se va así que es manejado por la IA, y se va contra la playa. ¿Estamos preparados realmente para que un barco sea Te corrijo ahí manejado a la Julia Roberts. de la lluvia Roberts? ¿Estamos preparados para eso? Yo creo que no. O sea, es Claro. súper personal, ¿cachai? A mí sí hay una pregunta en el chat, Hernán, sobre qué pensábamos nosotros sobre si es suficiente para apoyar la ciberseguridad OT, la 27 y la 62. Bueno, primero comentar que efectivamente la ley no es estática, sino que la ley va cambiando. Y por eso hay anexos que se han ido sacando de la ley y se van a seguir sacando. La ley no es algo muerto, es algo vivo. Lo mismo que los mapas de riesgo. No es que tú contratas a una compañía y te hace un mapa de riesgo y el mapa de riesgo quedó ahí. El mapa de riesgo es algo vivo. No es lo mismo que el roadmap. No es que tú creaste un roadmap y yo me quedé ahí. El roadmap va a ir teniendo variaciones, el mapa de riesgo también. Hoy en día la 21.063 es un precedente y que marca un desde. Y eso efectivamente, cuando hablan en la ley de 27 o normas, y muchos están tomando la 27 para el área TI, si uno toma la ISA, yo soy ISA member, Rodrigo es certificado en la ISA 27000, si uno lee la ISA 27000 te dice, para ambiente OT tienes que ocupar tu CIMIL la 62443. Entonces no es que nosotros lo digamos o la ley te lo tenga que decir. Si tú estás bajo un framework que es la ISO 27, por definición, si eres industrial, tienes que tomar la 62443. No te lo tiene que venir a decir ningún ente estatal, porque te lo dice la norma que ya adoptaste en TI. Entonces también hay que tener un poco de más profundidad en el conocimiento. Hay un profesor mío que decía el tácito al explícito. Bacán, hay que leer la documentación, pero hay que ponerla en práctica. En eso mismo, debajo de este paraguas también está el Coordinador Eléctrico Nacional. Muchos tienen subestaciones eléctricas. El coordinador ya les dijo que tienen que cumplir los 13 pliegos NER y viene durante 2 años no aplicando y no reportando esto a la AMSI porque la AMSI todavía no ha sancionado. Ahora va a empezar a sancionar. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Van a entregar información de que no han mejorado durante 2 últimos años. ¿Qué va a pasar? Van a llegar las sanciones por tema lógico. El coordinador ha ayudado de una forma permanente. El año pasado mandó 2 cartas, una indicando que iban a agregar los protocolos Mitre para que se hicieran una idea que tienen que hacer. Y en el mismo, cuando levantan las cajitas y levantan la evidencia de qué están haciendo, les dice cuál es el cumplimiento Mitre que están cumpliendo. Entonces, vuelvo a repetir, tácito, explícito. En el mismo documento le mandan y dicen, oye, si tú eres industrial tienes que cumplir 62443. Le están dando una ayuda, le están diciendo, oye, este es el camino, por si no cachaste, allá va. Entonces la pregunta un poco que dice, sí, la ley te entrega algo y la ley va cambiando y la ley sí, pero si tú ya tomaste ciertos frameworks tienes que cumplir otras cosas. Si tú eres una empresa con intereses norteamericanos, el 16 de enero salió un comunicado de la NIS que Donald Trump sacó que todas las empresas norteamericanas que tengan, aunque sea el 1% de acciones, tienen que cumplir el protocolo NIS. La Unión Europea, si tú tenés interés en la Unión Europea, tenés que cumplir la NIS 2. Eso es por añadidura. Entonces, lo que pasa es que la gente se olvida de eso, trata de que sea un poco, oye, lo acomodo a mi realidad y no es lo acomodo a tu realidad. Esto un poquito los pilares, un poquito hablando lo mismo, lo que es gobernanza, lo que es gestión, cómo están. Vuelvo a repetir, todo esto va a quedar en el webinar grabado, pero quiero llegar a uno de los últimos slides, un poquito lo de la NERP. Y aquí le quiero ceder la palabra a Cristian para que nos cuente de los 13 capítulos de la NERP. ¿Cómo has visto tú esto en la industria hoy en día? Porque tú ya hay más de 15 años trabajando en empresas eléctricas de diferentes ámbitos, y no solamente en Chile, también en el continente. Entonces, que nos contés tu experiencia en base a cada uno de estos ejes rápidamente y cómo lo veis en Chile en el nivel de madurez y cómo veis los otros países, sin nombrar las empresas, pero sí los países, sobre todo en el tema de madurez. Sí, gracias Marcelo. Ahora, no puedo hablar de NetSIP Chile en Latinoamérica porque cada uno tiene su propia norma, aunque esté basada dentro de lo mismo, ¿no? Ahora, yo dentro de la experiencia que tuve, he tenido la fortuna de poder ver varias centrales eléctricas en Latinoamérica y con distintos niveles, digamos, de aplicación equivalente a lo que tenemos acá en la NERC. Todo al final va dependiendo
de los, no solo los operadores, sino que los controladores de las subestaciones. ¿Qué tanto ellos quieren mantener un ambiente o quieren disponer de una solución más robusta o no, digamos? Tenemos casos, por ejemplo, en Brasil, donde hay unas centrales que están impecables, que tienen un sistema de control, de monitoreo eh, impresionante, muy, muy elaborado, más de lo que yo he visto, por ejemplo, en algunos lugares acá en Chile. Pero también en Brasil, lugares donde el control deja bastante que desear, ¿no? Con equipamientos bastante antiguos, sin una tónica de tener actualización ni robustez de los sistemas. Entonces, uno puede ver distintas cosas. Uruguay también encuentra situaciones un poco más controladas, pero también va por la inversión que hay en el tiempo. Es decir, todas las centrales relativamente más modernas tienen un sistema un poco más robusto, están diseñadas ya con un sistema más controlado y más, ¿cómo decirlo? Con, con redundancia, ¿no? Con una capacidad de poder soportar distintos niveles de dificultades técnicas, propiamente tal. Tienen también un sistema ya establecido en tiempos de mantención, etcétera. Pero los que son más antiguos, claro, ahí es donde es un poco más complicado. Ahí es donde se ve que eh, desde lo que uno entra a la subestación, tú ves una reja de ingreso con una garita de guardia, pero la reja son 10 metros hacia un lado, 10 metros hacia el otro, y después no hay reja. Es decir, incluso se ven pasos de camioneta por los laterales, accesando a la central impunemente. Entonces, partes desde ahí, sigues por elementos antiguos, sigues con sistemas donde no tienes un servidor robusto, sino que tienes equipos tipo laptop o PC haciendo controles. Entonces, eh, afuera te puedes encontrar de varias cosas dependiendo de cuánto es lo que estén interesados a invertir los dueños y operadores o quienes manejan las subestaciones. También con la modernidad, qué tan nuevo es las subestaciones. Normalmente, mientras más modernas, más adaptadas están a este sistema NERC que están acá. Y es ahí A un mí me poco lo tocó, que... Cristian, a mí me tocó estar acá en Chile, que es la NASA, no puedo decir qué empresa es, pero claro, pero es de las nuevas, lleva 5 años en Chile. Tuvieron que hacer todo desde cero. Mm, Entonces, claro, uno dice, de otro estándar. exactamente, exactamente. De 20 años atrás o Claro. 30 años atrás, es otra realidad la que se vivía también. Y ahí es donde Ahora viene yo no, el... disculpa, yo no sé, Rodrigo, en la parte marítima también es así. O sea, un barco más antiguo está más desactualizado en tecnología o los barcos en sí se van actualizando igual, incluso los barcos civiles como los remolcadores y todo este tema, se van actualizando igual. La industria marítima, Marcelo, atraviesa siempre procesos de actualización. Así como les comentaba hace un rato atrás de que van a aparecer los buques con el acrónimo MAS, con dos S, que van a ser autónomos. La flota estándar, que todavía está con equipamiento y motorización de combustión interna, porque quiere ya aparecer el tema del amoníaco, el hidrógeno verde. Algunos se le han puesto incluso hasta velas, para obviamente generar eficiencia en lo que es los procesos de navegación y bajar esta huella de carbono. Efectivamente, sí, tienen una vida útil y generalmente terminan varados en una playa por el sector ahí en la India, donde los desguazan, ¿cierto? Y los desarman. Y obviamente esto es un proceso que cada década, ¿cierto? Se legisla al respecto para ir mejorando estas tecnologías. Porque se busca, ¿cierto? Cumplir con los objetivos de desarrollo sostenible. El tema de la seguridad de las tripulaciones, la sustentabilidad, ¿cierto? La protección al medio ambiente y también mejorar la eficiencia. Y obviamente Ah, también eso está condicionando los tamaños de cantidad de carga que puedan llevar. o sea, diríamos que lo que falta un poco en la tierra que se tome de lo que ya se hace en el mar es mantener estas mantenciones y actualizaciones constantes y no esperar 15, 20 años para empezar a cambiar el hardware físico, el software legado, revisar los cables, revisar la fibra,
revisar las cámaras de piso. Yo en muchas partes preguntaba, ¿han revisado la cámara de piso? Y hay mucha gente que ni siquiera sabe lo que es la cámara de piso. La cámara de piso, para los que no saben, es algo que está fuera de la sala eléctrica, donde llega la última milla del cableado eléctrico, de la fibra óptica, de la fase Ethernet y de todo lo que es comunicaciones. También requiere de mantención, aunque no lo crean. Y el Aunque no lo problema, crean. y el problema es que mientras más acumulas, más es el costo que tienes que hacer de una sola vez. Si lo repartes en el tiempo, puedes distribuir el costo de manera controlada, ¿no? Claro. Em, y ahí un poco al punto al que iba, sobre las subestaciones antiguas, no es que no puedas hacer nada. Efectivamente, hablando de eso, tú puedes tomar medidas, quizás no todas juntas. La primera acción es saber qué son las medidas que puedes realizar, qué se puede mejorar, qué no se puede mejorar o más complicado, o tomaría un poco más de coordinación. Pero hay otras medidas que sí se pueden establecer de una mejor manera. Saber, por ejemplo, qué está funcionando, qué no. Quizás tienes algunos sensores o hay algunos sensores que no están funcionales, que no lo estás tomando en cuenta hace años y es una solución bastante sencilla para dejar funcional y nuevamente. Entonces, no se trata el mensaje acá no es que porque sea antiguo se está libre de culpa. Es simplemente estar monitoreando, saber cómo el estado en que se encuentra la estación, todos los dispositivos a los distintos niveles y, y en base a esa información de saber cómo está, ver qué acciones se pueden realizar y destinar presupuesto para ir tomando esas acciones año a año, para evitar que se te acumule, para evitar que puedas tener puntos de riesgo adicionales o que tengan un riesgo cada vez más alto de tener el punto de fallo. Va por ahí. De vuelta a ti, Marcelo. Tal cual. Mira, muchas gracias, Cristian. La imagen que estamos mostrando, también generada gracias a nuestra amiga Ida, muchas gracias, Ida, muestra un poco cómo es el proceso actual eléctrico, donde hay, si ven la imagen uno, la generación, tanto tema generadoras fotovoltaicas, bueno, ahí falta un poquito de otro tipo de generaciones, está también el tema de las represas, cómo el proceso de transmisión, la subestación y dónde se cumple la ley 21.663. También a la izquierda ven el marco de cumplimiento de la 62443, Mitre y pliegos SECRIC, que se tienen que cumplir, porque son parte de. Y si ven al medio está el modelo Bourdieu, donde refleja dónde va cada uno y tiene las flechitas donde van a cada uno de estos procesos, llegando después al proceso de distribución interna, por ejemplo, en una faena minera, y terminando con un consumo industrial de la minería, para que se hagan una idea. También vuelvo a repetir, esto no es información de la NASA ni escondida en nada. Minera Escondida, que es una de las mineras más grandes del mundo, tiene aproximadamente 70 subestaciones eléctricas, para que se hagan una idea. Entonces, la industria minera efectivamente es un gran consumidor de energía. Toda la industria, cualquier planta industrial que ustedes vean, tiene una subestación eléctrica. Les voy a poner un ejemplo más fácil. Cuando nosotros vamos al supermercado, los supermercados tienen una subestación eléctrica. Todos los supermercados tienen una subestación eléctrica. Entonces, para nosotros es desconocido eso porque no nos fijamos en esos detalles, pero es así, es una realidad. O sea, vivimos bajo un consumo eléctrico. No hay casi tecnología que no necesite consumo eléctrico. Por eso también se están cambiando energías renovables, los parques fotovoltaicos. Personalmente tengo paneles en mi casa para generar corriente, entonces es algo un poquito más común hoy en día. Y podemos ver acá en detalle, no quiero, por razones de tiempo, no quiero entrar a este detalle, pero va a quedar en la lámina mostrada, donde mostramos efectivamente en la sala cómo en las salas se ve también el cumplimiento, desde el acceso al control biométrico, el lector de tarjetas, como el control del visitante. Nos ha tocado en muchas subestaciones donde la gente se registra a mano, o donde ni siquiera hay registro, donde ni siquiera hay cámara, donde ni siquiera entra con traje MIFU. Entonces, es parte de la ciberseguridad, pero claro, imagínate un viejo entra sin traje MIFU, le da un golpe corriente, aparte que el viejo va a perder los dedos o morir, va a generar un apagón donde se va a tener la planta y pueden perderse datos. Si un apagón de golpe daña datos, daña infraestructura. ¿Hay reemplazo para un PLC hace 20 años atrás? No. ¿Hay reemplazo para una RTU hace 20 años atrás? No. Tienen que desarmar otra generalmente para armar otra. También me ha tocado ver eso. Desarman sus estaciones para armar otra. Es algo común y no tendría que ser común. Eso está incorrecto. No creo que los barcos desarmen uno para armar otro, ¿no?
creo que esa es común. Como dice Eh, el dicho, no hay que desvestir un santo para vestir a otro. Tal cual. Entonces acá vemos el acceso y vigilancia, que esto está dentro del marco Purdue, la sala de servidores con control, los racks, también la certificación de última milla SEC. Eso es requerido, la SEC lo está exigiendo, es una normativa de ese año. Entonces aquí tenemos que trabajar mucho. Yo creo que vamos a hacer una sesión en algún minuto donde nos vamos a parar en este punto y en el anterior, y hay mucha manera para cortar. Pero a lo que queríamos llegar hoy día es a este punto. Y aquí yo voy a hacer un poco de silencio y quiero que primero Rodrigo nos cuente lo que está pasando con el tema de las desaladoras y cómo se envuelven todas estas leyes en esto, y después que nos cuente un poco también Cristian, cómo, porque al final acá tenemos un ámbito de multiservicio. Se toma agua de mar, se transforma en agua consumible para distintos objetivos, hoy en día más industrial, más que para tomar, pero eso genera, para poder hacer eso necesitamos, adivinen qué, una subestación eléctrica. Entonces, primero le cedo la palabra a Rodrigo para que nos pueda contar al respecto. Muchas gracias, Marcelo. Acá estamos en esta imagen, podemos ver varios temas bastante interesantes. ¿Por qué? Chile tiene más de 4.000 kilómetros de costa. Hoy día existen sobre 80 instalaciones portuarias repartidas desde Arica hasta la isla de Navarino y también en las zonas insulares como Isla de Pascua. Hoy día quieren llegar incluso hasta la Antártida, quieren poner cables, ¿cierto?, de internet. Y aquí podemos ver que hay muchas convergencias. Yo creo que esa es la palabra clave acá. Hay convergencia OT, hay convergencia de energía, hay convergencia del agua, hay convergencia con instalaciones portuarias. Y eso está abrochado con una serie de tecnologías y con mucha infraestructura. Y esa yo creo que es la parte importante. Obviamente que todos estamos atravesando por un proceso, ¿cierto?, de conocer un poco más cómo estas dimensiones, ¿cierto?, tienen que generar de alguna manera una gestión para que todo se pueda integrar de una forma armónica y no sea un trabajo sectorial que finalmente genere un daño, en el sentido de que no converse la norma, ¿ya? Y aquí obviamente una desaladora hoy día es una solución muy viable y factible para la industria, pero también para las comunidades donde está inserta esta infraestructura. En el norte se necesita mucha agua y esta es una iniciativa, pero muy poderosa y muy importante porque obviamente le va a resolver la vida a muchas personas. Pero por otro lado, necesita, ¿cierto?, de un trabajo serio para, obviamente, generar una solución efectiva. Y eso, obviamente, tiene que partir desde la base de que la infraestructura que esté ahí construida esté cumpliendo con una serie de certificaciones, ¿ya? Y ahí está el tema. Hoy día, como le estábamos conversando todo este webinar, lo importante es el cumplimiento, saber, obviamente, por un lado, qué es lo que tengo, cuál es mi contexto organizacional, pero también por otro, saber cómo la industria está respondiendo, ¿cierto?, al avance tecnológico. Y esto también está abrochado, ¿cierto?, como también lo mencionaba Cristian, con respecto a cómo está el estado actual de la infraestructura, dejando, ¿cierto?, este desafío de las tecnologías heredadas y todo el tema, ¿cierto?, SCADA y PLC y HMI y demás, en un proceso, ¿cierto?, armónico que permita que su mantenimiento sea detallado, sea acabado, sea serio, ¿cierto?, y que se cumpla. Porque si no, va a haber un impacto, y ese impacto va a ser, ¿cierto?, la valorización de estos activos. Es por eso que aquí la ciberseguridad marítima busca eso, desde el área internacional, desde cierto este acoplamiento que tiene que tener con la ley marco de ciberseguridad, ¿cierto? Con la norma NERC-CIP, con la 21663, con cierto los estándares que la industria exige para que un producto sea cierto diferenciado. Entonces, obviamente, la desalinización del agua hoy día le hace muy bien la vida a las mineras para que puedan tener un grado de productividad efectivo y sean obviamente rentable y que genere cierta riqueza a sus accionistas. Pero por otro lado, si hay una falla, un incidente OT, afecta a una minería, va a afectar a un puerto, va a afectar a una cadena logística, va a afectar a una comunidad. Y ahí es donde obviamente hay que poner este diapasón. Estamos trascendiendo aquí con esta conversación a solamente hablar de un puerto, a hablar de un estándar NERSIP, a estar hablando, ¿cierto?, de una subestación eléctrica. Esto es todo un conjunto. Si se fijan al final del día, ese es el mensaje de fondo que se quiere transmitir, que esto no es un tema aislado. Yo me quedo acá y aquí mi reja llega hasta donde termina el antejardín. Aquí la idea es que esta conversación sea trascendiendo estas barreras, porque hoy día vamos a estar todos complementando, ¿cierto?, una idea que es común, que es lograr cierta resiliencia.
Hoy día la resiliencia operacional es un concepto que se está generando, ¿cierto? A través de muchos controles o un dashboard, ¿cierto? Como los antiguos, ¿cierto? Balance Scorecard. Hoy día esto tiene que llegar más allá. Y es por eso que nos hemos preocupado, ¿cierto? Con estas iniciativas que lidera Marcelo para poder transmitir esta importancia, este awareness, ¿ya? Porque hoy día, ¿cierto? Podemos estar hablando más de 2 horas de leyes, de normas, de estándares, pero al final del día, en esta conversación también la alta dirección tiene mucho que decir, mucho que tomar decisiones, porque eso no lo tiene presupuestado, ¿cierto? En su presupuesto anual, directivo y obviamente de lo que quiere lograr como objetivo del modelo de negocio, ¿ya? Así que, gracias Marcelo, eso es más o menos mi aporte al respecto. Gracias, Rodrigo. Cristian, te cedemos la palabra. Vale. Sí, yo quiero rescatar aquí el tema de sinergia. Efectivamente, yo creo que el mensaje que estamos intentando dar acá, como bien dice Rodrigo, no es de un elemento en específico, es de un concepto que hay atrás. Se te muere un engranaje y no es solamente una parte que muere, sino que es todo el sistema. Prácticamente es todo el sistema el que está afectado. Y eso es un poco lo que nosotros decimos que hay que fijarse y hay que tomar medidas para quizás no evitarlo completamente, pero sí poder sobrevivirlo o tener un plan de acción cuando alguna cosa ocurre. Vuelvo a mencionar, los mantenimientos acá son clave. Eh, lo que también mencioné, el poder tener el awareness de la condición en que tienes tus equipos, en que tienes tu maquinaria, en que tienes tus instalaciones, saber cómo están. Ese es el primer paso. Si no sabes cómo el estado en que están tus equipos, tus estaciones, tus sistemas, el día de mañana va a ocurrir algo de manera totalmente inesperada, sin poder tener ningún tipo de control al respecto. Eh, pero todo, bueno, tiene que estar dentro de un presupuesto preparado, tiene que haber algún tipo de presupuesto asignado para poder hacer este tipo de actividades. No sin presupuesto, como también dice Rodrigo, no es, es difícil poder hacer las cosas, es difícil poder realizar actividades preventivas que, como también decía Marcelo, están muy dejadas de lado, están muy dejadas de no realizarlo o de empezar a realizarlo recién después de que hay algún tipo de problema. Eh, y en ese sentido, bueno, O sea, complementando disculpa, ser reactivo y no proactivo. exactamente, Proactivo. y eso es más caro, al fin de cuentas es más caro. Y como todas las cosas, todo está en base a qué tan rentable es un negocio. Y si un negocio pasa fallando o tiene unas fallas recurrentemente altas, claro, el negocio mismo no va a funcionar. De hecho, Para mira, mira, Cristian, para hacer un cruce entre lo que estáis diciendo tú, lo que dijo Rodrigo, y una pregunta que hay ahí que, ¿cómo me reconoce Sí, la quería inversión hablar en la lo mismo. ciberseguridad el coordinador? Mira, todos sabemos del apagón que hubo el año pasado, el 25 de febrero. F. Ese apagón significó que aproximadamente, lo hablamos en la sesión anterior, en el webinar anterior, si quieres lo puedes revisar, está en el sitio de Ciberiote. Significó una multa a cada empresa, a una 14 millones de dólares, a otra 12 millones de dólares, a otra 8 millones de dólares, a las empresas. Y las empresas, además de esa multa, tuvieron que invertir. De hecho, hace menos de 1 o 2 semanas salió el coordinador con Transelect diciendo que Transelect ha tomado medidas de inversión por aproximadamente 50 millones de dólares en mejoras de su tecnología. Pero ¿qué pasó acá? También multaron de su patrimonio personal a los 5 directores del coordinador eléctrico por 20 millones de dólares y también a los directores de cada una de estas compañías. Entonces, cuando uno dice, ¿me reconocen o no me reconocen la inversión? Pero claro que sí, te la reconocen desde otra forma, no te van a ir a multar. Entonces, ¿qué es mejor? ¿Perder yo de mi patrimonio personal 20 millones, que mi compañía pierda 14 millones de dólares, que más encima tenga que volver a invertir y más encima el daño reputacional que me causó, lo cual significa una baja de las acciones? Y si nos vamos a un término netamente comercial, la devolución del EBITDA y un tema del OPEX CAPEX grave, te puedo asegurar que al inversionista no le va a gustar de nada eso y se pierde la inversión y se van a ir despedidos a la mitad de las personas, como está pasando hoy en día. Porque eso es lo que pasa, para poder invertir hay que rebajar gastos. ¿Cómo se rebaja gastos? Sacando gente. Es la fórmula más fácil.
No estamos tampoco, fíjate, eso es lo que ocurre generalmente en cualquier tipo de mercado. Eso para dar un contexto un poquito, Rodrigo, te cedo la palabra. Gracias, Marcelo. Sí, aquí yo quiero complementar más que nada. Estamos viendo todo este tema y nos damos cuenta que estos silos, como tú mismo decías al principio, hay energía, hay temas marítimos, hay temas, ¿cierto?, de electricidad, pero los atacantes no van a ver eso. Ellos están viendo superficies expuestas y pueden elegir la que quieran. Las pueden elegir todas, de hecho, o pueden elegir una donde tengan mayor capacidad de ver que esté con un grado de exposición, ¿cierto?, que sea rentable para ellos generar un daño. Y como tú bien planteaste, más allá, ¿cierto?, de lo que pueda decir tal vez un abogado, ¿cierto?, en el análisis de cómo fueron las multas, es dinero, es un activo que no está considerado en un presupuesto de nadie. O sea, hoy día una ciberpóliza ni siquiera abarca un porcentaje superior al 10% del valor del patrimonio de la organización. Y no van a pagar más tampoco, porque se están dando cuenta que esto está haciendo pan de cada día. Entonces, cuando veo la pregunta, que está muy bien planteada en el sentido de chuta, ¿cómo tengo que invertir? ¿Cómo me tengo que proteger? Efectivamente, por un lado, tenemos lo que nos pide la industria. Cada industria tiene su estándar. O sea, yo no puedo vender pan porque no estoy acreditado, ¿cierto? No tengo permiso sanitario, no tengo una pila de cosas. Y cuando las cumplo, ¿cierto? Que es lo mismo que cuando uno tiene que sacar una pyme, tiene que ir a impuestos internos, tiene que hacer todo un protocolo, ¿cierto? Para poder tener una acreditación que lo valide. Acá es lo mismo. ¿Ya? El tema es si lo van a hacer. El tema es si están analizando cómo hacerlo. ¿Ya? Y no solamente, y por eso hablaba del de cañón, ¿cierto? Para matar una mosca. En el fondo, estar, ¿cierto? Con un estándar que no porque me lo pida una ley, porque me están fiscalizando, porque me van a castigar. Es porque obviamente estoy dando un servicio, ¿cierto? Y mucho se habla de la sostenibilidad, mucho se habla del RCS, esto está responsabilidad social empresarial. Es un tema, ¿cierto?, que tiene que llegar a un destino final. Porque no me quiero desviar del tema, pero esto lo vamos a pagar todos nosotros, ¿ya? Al final del día. Y se va reflejado en la Cómo ha cuenta. sucedido, ¿no? ¿Ah? ¿Cómo ha Y no sucedido? para regalarle un abaco a alguien porque dijo, oye, aquí hicimos mal el cálculo. ¿M? Y ahí lo dejo. Gracias. Ya. Cristian, ¿alguna otra palabra? Ya estamos casi por cerrar. Estamos a 2 minutos Sí, del cierre. sí, yo creo que el mensaje está dado. Es un poco, eh, es una inversión al final, lo que es el mantenimiento, por lo menos la revisión del estado actual. Quien no sepa cómo están sus elementos está sujeto a los devenires del destino, ¿no? Em, entonces, al final es mirar lo que es la condición en que se encuentran mis elementos, sistemas, soluciones, equipamiento, y la mantención, verla como una inversión. Es eso, evitar el riesgo futuro, o minimizarlo al menos. Ahora, personalmente que trabajo con arte industria, tanto minera, eléctrica, agua, tanto a nivel nacional como internacional, yo les puedo decir como ámbito personal que las empresas este año ya están tomando un poco más de madurez en ese sentido. O sea, están pensando ya en, oye, hagamos un assessment para saber en qué estatus estoy. Con ese assessment voy a tener un gap, que es mi mapa de riesgo por todas las normativas. Perfecto, maravilloso. Y con esto va a tener un roadmap. ¿Cómo tengo que empezar a invertir para poder prevenir esto? Las empresas ya están pensando, ojo, estamos en mayo, en octubre tengo que cumplir la NERC. Voy a llegar de nuevo corriendo para cumplir los 13 pliegos, porque ahora el coordinador va a decir, ¿con cuántos puntos aumentaste? Está en un 30% de cumplimiento. Si subiste un 1%, ¿tú crees que el coordinador no le va a avisar eso a la AMSI que ahora está facultada para multarte? ¿Tú crees que eso no se lo va a avisar también el coordinador a la SEC que está facultada para multarte? Quieren pasar por lo mismo que han pasado las otras eléctricas porque ya es Vox Populi por lo que pasaron los demás. Vuelvo a repetir. Multa para la empresa, desprestigio. No debe ser nada agradable. No me gustaría estar en los zapatos de los que fueron los CISO en ese momento que salieron de las compañías. Entonces también hay un daño hacia el trabajo de uno. Entonces uno también tiene que ver, hay temas tanto legales, reputacionales, continuidad operativa. Por eso hablamos del tsunami en información. Entonces hay que tomar un poco de grado de madurez con esto. Yo creo que está cambiando un poquito el mercado y el mercado está tomando más madurez en este sentido. Falta mucho, sí, pero creo que el presidente lo marca estas multas también a las cabezas, a los directores.
Creo que es una buena medida y que de ahí un poco se remeció un poco el ambiente y se están logrando más cosas. Entonces, Rodrigo, últimas palabras, te despedimos. Sí, cerrar, agradecer primero que todo y lo otro, el mensaje también con respecto a la autoridad fiscalizadora. ¿Ya? Hemos hablado todo el rato de la industria, pero también hay una responsabilidad importante con respecto a cómo la ANSI va a liderar como órgano rector todo este tema. Ojalá que pronto aparezcan los liderazgos que se necesitan en la industria para quedar todos en la misma página. Es muy importante, es muy relevante porque hoy día la incertidumbre genera obviamente preocupación. Y por lo menos en la área marítima me han preguntado muchos que, te voy a decir lo coloquial, ¿para dónde va la micro con el tema? Eso, gracias. Gracias a ti, Rodrigo. Cristian, Bueno, nada más, simplemente despedirme. Muchas gracias por la asistencia. Un gusto poder darles esta charla, esta comunicación. Y bueno, hacer la invitación de mantenernos en contacto. Si tienen alguna duda adicional o quieren hablar algo más, más persona a persona, pueden acercarse. Y nada, muchas gracias por todo. no, gracias a todos y esta charla se va a subir en 1 hora, 2 horas más al sitio de Ciberiote donde la pueden ver. Vamos a seguir con capítulos de Ciberiote de hoy. Van a ser abiertos 3 veces al mes, desde la última semana de mayo en adelante. Los vamos a sacar por YouTube, abiertos, que no vamos a hacer una convocatoria, pero va a haber uno siempre al mes que va a haber una convocatoria. Y en ese va a haber una convocatoria, ¿por qué? Porque queremos hacer más una sesión de preguntas y respuestas, en esa que va a ser, digamos, con registro de todo lo que hemos hablado en los anteriores capítulos. Así que para que sigan en comunicación, pueden seguir las redes de CIRIOT, que es la plataforma de comunicaciones que tenemos, y que tengan un muy buen fin de semana todos y bendecidos. Chao, muchas gracias. Chao, gracias por todo.